El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo sexto. El reino de los cielos, primera parte. Breve repaso. En los capítulos anteriores, el Señor nos mostró lo relacionado con el reino de Dios, quiénes pertenecen a Él y cuáles son los requisitos para entrar en ese reino. Igualmente sabemos que el reino de Dios es eterno, que comenzó en la eternidad antes del tiempo y que se extenderá por la eternidad después de que el tiempo finalice. También vimos que paralelo al reino de Dios existe el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas, que se formó cuando el arcángel llamado querubín grande protector, o lucero hijo de la mañana, se rebeló contra Dios, queriendo hacerse igual a él, y a su rebelión se unieron la tercera parte de los ángeles, que actualmente conocemos como los ángeles caídos. Los seres dicótomos, es decir, que tenían dos partes, espíritu y cuerpo, que vivían en la tierra, igualmente se rebelaron junto con el querubín grande protector, perdiendo su cuerpo y convirtiéndose en espíritus incorpóreos, que hoy se conocen como los demonios. Sobre el particular puedes encontrar información en el libro Las eras más primitivas de la Tierra, de G.H. Pember, disponible en español. El reino de Satanás, que lucha por dañar y destruir el reino de Dios, está conformado entonces por Satanás, que es su príncipe, por los ángeles caídos, que están en los aires, organizados como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y ejércitos espirituales de maldad, y los demonios, que hacen parte de las huestes espirituales de maldad y están en la tierra, en el mar y en las grandes superficies acuáticas. Igualmente está conformado el reino de las tinieblas por miles de millones de hombres que viven bajo el dominio de Satanás. Vimos igualmente que para hacer parte del reino de Dios se requiere nacer de nuevo, es decir, ser regenerados, que no es nada distinto a recibir al Señor en nuestro espíritu, con lo que nos convertimos en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. Cuando una persona que ha sido escogida de Dios, por Dios desde antes de la fundación del mundo recibe al Señor creyendo en su nombre, inmediatamente entra en el reino de la luz, el reino de Dios, porque ha nacido de nuevo, y ese nacimiento nuevo no es nada distinto a que Dios, con todo lo que Él tiene y ha logrado, mediante el proceso de redención a favor del hombre, viene a morar dentro de la persona que ha creído y lo ha recibido, el cual nos libró de la potestad o del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Colosenses 1, versículo 13. En otras palabras, una persona regenerada, un nacido de nuevo, es aquel que ha recibido en su espíritu la vida divina, que es Dios mismo. Esa persona, además de su vida humana, ahora tiene otra vida morando en él, y esa otra vida es la vida eterna, la vida increada, la vida santa e incontaminada, que es Dios mismo. Igualmente, un regenerado ha sido trasladado por Dios del reino de las tinieblas el reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Ser regenerado no consiste en que una persona antes hacía una cantidad de cosas degeneradas y de pronto deja de hacerlas. Ser regenerado es recibir la vida de Dios en el Espíritu mediante creer. Eso es nacer de nuevo, y ese es el requisito para entrar en el reino de Dios. Toda persona que nace de nuevo, que es regenerada, que recibe al Señor Jesucristo creyendo en su nombre, entra a formar parte del reino de Dios, y ese reino en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Debemos recalcar que un reino es un ámbito donde hay un rey, y quienes viven en el reino hacen la voluntad del rey, viven bajo su jurisdicción
y acatan las normas que hay en el reino, instauradas bajo la voluntad del rey. El mayor deseo de Dios es que aquellos que, en su amor y misericordia, Él ha introducido en su reino, hagan su voluntad y le obedezcan en todo. Y este anhelo lo incluyó el Señor Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Cuando el Señor Jesús eleva este clamor al Padre, pone un ejemplo de dónde se hace la voluntad del Padre, el cielo. En el cielo, donde está el trono de Dios, no hay ningún problema con respecto a cumplir su voluntad. En el cielo no hay ninguna rebelión y todos los seres que allí habitan no tienen el más mínimo problema en cuanto a obedecer la voluntad del Padre. El problema está en la tierra, porque ni siquiera los hijos de Dios que están en el reino de Dios hacen su voluntad, sino que instigados por Satanás y todo su reino de tinieblas, los mismos hijos de Dios son desobedientes al Padre y resisten a su voluntad. Mucho más ocurre esta situación con quienes no hacen parte del reino de Dios. Como Dios conoce perfectamente el corazón de sus hijos y sabe que, debido a la caída en el huerto de Edén, los hombres tienen una tendencia natural a rebelarse contra Dios y a oponerse a su voluntad, aun siendo hijos suyos redimidos por Él, dentro del reino de Dios que es eterno, ha establecido un reino temporal que la Biblia llama el reino de los cielos, y del que nos ocuparemos en este capítulo y en el resto del libro. El comienzo del reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista, como precursor del Señor Jesús, comenzó a anunciar el Evangelio, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2. Jesús mismo, cuando comenzó la anunciación de su palabra, habló de la cercanía del reino de los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17. Observe que tanto Juan como Jesús afirman que el reino de los cielos se ha acercado y que para participar de él se requiere arrepentimiento. Al afirmar que se ha acercado, quiere decir necesariamente que el reino de los cielos tiene un comienzo, es decir, no es eterno. Y si tiene comienzo, también tiene fin, no es perpetuo. Surge inmediatamente la pregunta: ¿cuándo comienza el reino de los cielos? Juan el Bautista afirma que el reino de los cielos se ha acercado, y el acercamiento implica necesariamente que habrá un inicio. La misma afirmación es hecha por el Señor Jesús. Luego, su encarnación tampoco indica el comienzo del reino de los cielos. Para poder entender el momento en el que el reino de los cielos se inicia, debemos entender que un reino es un ámbito donde se hace totalmente la voluntad del Rey. El reino de los cielos es el espacio, el ámbito donde se hace la voluntad del reino de los cielos, y ese Rey, no cabe duda que es Dios, es el Señor Jesucristo. Aunque el propósito eterno de Dios es lograr en la tierra un gran número de hombres y mujeres que hagan su voluntad, en los intentos que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, su propósito no fue logrado a cabalidad. Son muy pocas las personas que a lo largo de los 4000 años del Antiguo Testamento vivieron plenamente y obedecieron absolutamente la voluntad del Señor. Por esta razón, dentro de su plan eterno, el Señor decide encarnarse en Jesús, y en ese hombre, en ese judío que anduvo por la tierra durante más de 30 años, estaba tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, porque en todo lo que él pensó, habló e hizo, el Padre Dios siempre hizo su voluntad. Jesús, como hombre, nunca pensó, dijo ni hizo nada por sí mismo. En todo actuó el Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.
y si no, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. Entonces Jesús es la plena manifestación del reino de Dios y el reino de los cielos, y a la vez Él es el rey de esos dos reinos. Pero Dios no está satisfecho con manifestar su reino solamente en un hombre, sino que quiere hacerlo en miles o en millones. Pero por sí mismo, ningún hombre está en capacidad de hacer la voluntad de Dios. Por mucho que una persona se esfuerce por agradar a Dios, siempre fracasará. Y su esfuerzo termina siendo abominable para Dios, como fue Caín con su ofrenda. Pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4, versículo 5. Para incluir a muchos hombres en el reino de Dios, Jesús fue a la cruz y murió. Y 3 días después resucitó, y una vez resucitado se inoculó como el Espíritu Santo en sus discípulos. Ahora allí estaba el reino de Dios, y ese reino de Dios, partiendo de Jerusalén, se ha venido extendiendo a lo largo y ancho de toda la tierra desde hace 2000 años. Debido a que Jesús resucitado, ascendido y glorificado, mora dentro de los hombres, ellos tienen la capacidad de hacer la voluntad de Dios y Dios puede tener su reino en la tierra. Para responder la pregunta acerca del inicio del reino de los cielos, podemos decir que ese reino tuvo su comienzo cuando Jesús resucitó, se inoculó como el Espíritu Santo en los suyos y estando en ellos, los capacitó para hacer su voluntad. El reino de los cielos tendrá su manifestación plena en el reino milenario, después de que Jesús venga con sus vencedores, tome posesión de los reinos de la tierra y los gobierne con ellos por un lapso de 1000 años. Se puede afirmar que el reino de los cielos está actualmente en aquellos que hacen la voluntad del Padre, en los que siguen al Cordero por donde quiera que va, que crecen diariamente y producen fruto para satisfacer al Señor, en aquellos que buscan una permanente comunión con el Señor, viviendo en el trono de gracia y en el lugar santísimo, en aquellos santos hijos de Dios que no siguen a líderes ni a organizaciones cristianas, sino que siguen al Señor Jesús como su único pastor. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las conduce fuera. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis tornado al pastor y obispo de vuestras almas. Juan 10, versículos 3 y 4, y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. El reino de los cielos hoy está en aquellos que no permanecen en comuniones particulares, sino en la única comunión, la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, versículo 9. Sin embargo, debemos entender que el punto central del reino de los cielos es que la manifestación plena se dará en el futuro y que en este tiempo algunos hijos de Dios están siendo preparados para entrar en ese reino. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? De aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en el reino de los cielos? Para responderla debemos buscar revelación en el pasaje de Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. La palabra aquí nos habla de entrar en el reino de los cielos, y el tiempo del verbo entrar el futuro. Entrará en el reino de los cielos. Esto quiere decir que hasta ahora nadie ha entrado sino que se requiere una preparación y el cumplimiento de unos requisitos.
Y cuando estos se hayan logrado, entonces se podrá entrar en ese reino. Requisito único: hacer la voluntad del Padre. Esa preparación la está realizando el Señor en algunos que se disponen para que Él haga su voluntad en ellos en su diario vivir. Porque en verdad solo hay un requisito para entrar en el reino de los cielos: hacer la voluntad del Padre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La frase anterior nos advierte claramente que no se entra en el reino de los cielos por decir Señor, Señor. Debemos entender que para que una persona llame a Jesús Señor es porque necesariamente es un creyente. Es decir, dentro de esa persona mora el Señor como el Espíritu. Es una persona regenerada, nacida de nuevo, y en esa condición está en el reino de Dios. Para comprobarlo, lee 1 Corintios 12, versículo 3. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Tomado de la versión Biblia en lenguaje sencillo. El Señor Espíritu afirma enfáticamente que alguien que haga de Jesús su Señor y lo llame así, no puede hacerlo sino por el Espíritu Santo. Es decir, solamente aquellos que han recibido al Señor como el Espíritu en sus espíritus pueden llamar a Jesús Señor y someterse a su señorío. Luego, sin temor a equívocos, podemos afirmar que las palabras de Mateo 7, versículo 21 y subsiguientes, el Señor Jesús las dirigió a creyentes, no a incrédulos. Y esto es verdad, porque solamente los creyentes, los que ya hacen parte del reino de los cielos, pueden aspirar a entrar en el reino de los cielos. Este reino está cerrado para los incrédulos. Partiendo de este hecho, podemos concluir que los hijos de Dios, los creyentes, están todos en el reino de Dios, que es la iglesia en esta era. Pero el hecho de estar en el reino de Dios no les garantiza que estén en el reino de los cielos, ni que puedan entrar en él cuando llegue el tiempo de su plena manifestación. La invocación del nombre del Señor. Por eso las palabras del Señor son enfáticas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Debemos ser muy cuidadosos con la Biblia y buscar revelación en ella, para que sepamos con exactitud lo que Él quiere decir en cada frase. Observe la frase adverbial no todo. Esto quiere decir que hay algunos que invocan el nombre del Señor, que llaman a Jesús como su Señor y viven bajo su señorío, que sí entrarán en el reino de los cielos. Por otro lado, el hecho de invocar no es suficiente para ganar el reino de los cielos, porque muchos creyentes invocan a Jesús como su Señor, pero lo hacen sin realidad. Es decir, el invocar se convierte en una frase manida, en una tradición sin realidad, en un rezo como los rezos católicos, donde el Señor no está. En ellos se cumple lo dicho por el Señor en Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, versículo 46. Invocar el nombre del Señor es totalmente bíblico, pero se debe ser cuidadoso en invocarlo con realidad. Es decir, que cuando se llama a Jesús como Señor, haya una auténtica disposición en el corazón para someterse a su señorío, para hacer su voluntad, aquello que Él dice. Hay creyentes que han degenerado el invocar y le dan un estilo tan particular, tal como hacerlo determinado número de veces, o decir 3 o más veces, oh Señor Jesús, lanzando el puño hacia adelante como si fuera un entrenamiento de boxeo. Esta es una manera carnal de invocar, que degrada la práctica maravillosa de invocar el nombre del Señor. Cuando invocamos al Señor de manera genuina, lo hacemos desde nuestro espíritu humano, reconociendo nuestra fragilidad y la inmensa necesidad que tenemos de Él. Le estamos diciendo que necesitamos de Él, de sus riquezas en cada instante de nuestra vida,
Estamos reconociendo que nada podemos hacer separados de Él y que sin su ayuda no tenemos ninguna esperanza. Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos clamando por nuestra necesidad de hacer su voluntad. Estamos reconociendo que por nosotros mismos nada podemos hacer y que todo intento que sale de nosotros se convierte en fracaso y es abominable en su presencia. Si el invocar el nombre del Señor es una práctica carnal en el creyente, él mismo se está negando la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Cuando el Señor habló de entrar en el reino de los cielos, primero tocó el asunto de invocar su nombre como Señor, para demostrar que esa palabra la estaba dirigiendo a creyentes y no a incrédulos. Y además para indicar que algunos invocadores, no todos, lograrán entrar en la manifestación plena del reino de los cielos. Pero el Señor mostró que hay una única condición para entrar en el reino de los cielos: hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al reino de los cielos no se puede entrar solamente invocando, sino que el primer requisito es hacer la voluntad del Padre, y el Padre está en el cielo. Si miramos Apocalipsis 4, entenderemos que Dios está sentado en su trono y que desde Él gobierna el universo y en el cielo se hace plenamente su voluntad. Si no hacemos esa voluntad que se manifiesta desde su trono, definitivamente nos será cerrado el reino de los cielos. Para hacer la voluntad de Dios se requieren algunos aspectos que consideraremos a continuación. Primero, conocerla. No hay ninguna posibilidad de hacer la voluntad de Dios si primero no la conocemos. Y para conocerla se requiere que obtengamos revelación de Él. Y obtenemos revelación solamente si aprendemos a usar nuestro espíritu humano, a vivir en el lugar santísimo, a estar en el trono de la gracia y a permanecer en el aposento más interior, teniendo comunión con el Señor. Porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 27. Conocer la persona del Padre y conocer la persona del Hijo es conocer la voluntad del Padre y del Hijo, como dice el versículo. Solamente se logra mediante revelación, y esa revelación la da el Espíritu Santo en el espíritu humano de los creyentes que buscan revelación. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Un genuino hijo de Dios ama entrañablemente a su Señor, y en contraprestación, el Espíritu le revela las cosas que no han sido vistas por ojo humano, ni han sido oídas por nadie, ni han estado en el pensamiento de ningún hombre. Si no hay revelación en el espíritu del creyente, no hay ninguna posibilidad de conocer a Dios y su voluntad. Por eso Pablo oró al Padre de Gloria, rogándole que nos diese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Efesios 1, versículos 16 y 17. Si no hay conocimiento de la voluntad de Dios mediante revelación, no hay ninguna posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Observa bien lo que dice el Señor al respecto. Entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Segundo, hacer la voluntad del Padre. Conocer la voluntad del Padre tiene un objetivo: hacerla. Si conocemos la voluntad del Padre y no la hacemos, nos convertiremos en oidores olvidadizos
de la palabra y no en hacedores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo el rostro con el cual nació, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida qué clase de persona es. Santiago 1, versículos 22 al 24. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, es necesario hacerla, ponerla en práctica y para con el Señor, para que sea Él quien hace sus obras en nosotros. Para lograr hacer la voluntad del Padre, el Señor mismo nos muestra un camino sencillo, que está registrado en Mateo 7, versículos 24 y 25. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obras, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El Señor aquí habla de dos aspectos que nos llevan a hacer su voluntad. El primero consiste en oír las palabras de la boca del Señor. Debemos tener claridad de que la Biblia contiene la palabra de Dios, y las palabras de la Biblia se convierten en la palabra de Dios solamente cuando nos son reveladas en nuestro espíritu. Si no hay revelación en nuestro espíritu, las palabras de la Biblia se convierten en letra muerta que mata, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, versículo 6. Lamentablemente, esta es la práctica de casi todo el cristianismo. Los predicadores y los cristianos en general repiten como grabadoras un gran número de versículos, pero no tienen revelación de ellos en su espíritu. Sin embargo, hacen grandes esfuerzos por vivirlos. Con esta actitud se llenan de muerte porque convierten la Biblia en letra muerta. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Ese precisamente es el reproche que el Señor hace al ángel de la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3, versículo 1. Los grupos evangélicos denominados y los que se precian de ser libres han caído en esta condición de muerte. Y si no hay arrepentimiento, la venida del Señor para ellos será un hecho sorpresivo y tendrán que quedarse en la tierra y pasar la gran tribulación, en la que el Señor juzgará la tierra con un juicio tan grande que no hay palabras adecuadas para describir las dificultades que habrá en esa época, aún para los creyentes. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, versículo 3. Solamente cuando leemos la Biblia, oramos sus palabras y el Señor nos revela en nuestro espíritu la palabra que ella contiene, esa porción de la Biblia se convierte en la palabra del Señor, que es espíritu y es vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Cuando tenemos esa realidad, podemos decir que hemos oído las palabras del Señor. Ahora nos queda el segundo paso, que es hacer esas palabras. Pero debemos tener cuidado porque tenemos una tendencia natural a usar nuestros esfuerzos humanos para hacer las palabras que oímos del Señor, y en ese caso estamos viviendo en el hombre viejo. Es necesario insistir que el viejo hombre es la unión ilegal de la naturaleza satánica con la naturaleza humana. Desde que Satanás se unió al hombre en el huerto de Edén, éste se independizó de Dios y comenzó a hacer sus obras separado de Dios.
Dios no quiere que ningún hombre haga nada para Él. Todas las obras que el hombre hace en su capacidad humana, siendo buenas y excelentes, son obras de la carne, y la carne es abominable para Dios, porque la carne es la expresión de Satanás. Hacer cosas para Dios en nosotros mismos, usando nuestro esfuerzo, es desconocer toda la obra de redención que el Señor amorosamente realizó por todos nosotros. El Señor Jesús vivió en la eternidad en su gloria, junto con el Padre, y para llevar adelante su plan con el hombre, un día se despojó de su gloria y se hizo hombre. Decidió venir a la tierra mezclando su naturaleza divina con la naturaleza humana. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Debido a que Jesús no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo, en él no estaba la naturaleza pecaminosa de Satanás, es decir, él no tenía pecado. Y en consecuencia, durante sus más de 30 años que vivió en carne en la tierra, nunca cometió ni siquiera un solo pecado. Todo su vivir fue santo. Igualmente, en todo lo que hizo, habló y pensó, jamás se basó en la naturaleza humana caída y separada de Dios, sino que como hombre fue uno con Dios en todas sus obras. En todo lo que Jesús pensó, habló e hizo, todo el tiempo expresó al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. Después de haber permanecido en esta tierra un poco más de 30 años, de acuerdo con el plan que había trazado con el Padre y por el Espíritu, el Señor Jesús fue a la cruz y murió. Pero no murió como un mártir, ni para hacerse famoso, sino que todo estaba preconcebido en el plan que Dios había trazado desde la eternidad anterior al tiempo, y con su muerte fueron quitados, anulados y aniquilados todos los obstáculos que impedían al hombre acercarse a Dios. Esos obstáculos podemos resumirlos en 7 grandes puntos que ya hemos tratado con alguna profundidad en este libro y que vamos a resumir aquí. En primer lugar, el Señor anuló y mató al pecado, que es la naturaleza del diablo, que éste inoculó en Adán en el huerto de Edén, y que hace que todos los hombres seamos constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5, versículo 19. Debido a que fuimos constituidos pecadores, es decir, la naturaleza pecaminosa fue introducida en nuestro ser, durante nuestra vida todos cometimos actos pecaminosos que la Biblia identifica como pecados. Cada uno de los creyentes hijos de Dios teníamos una enorme lista de conductas pecaminosas que nos impedía acercarnos a Dios. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz, con ella perdonó nuestras conductas horribles y limpió el registro de ellas que figuraban en contra nuestra y que Satanás exhibía si alguna vez intentábamos acercarnos a Dios. Igualmente, el Señor Jesús en la cruz puso fin al sistema que Satanás ha desarrollado a lo largo de los siglos, con el cual atrapa y esclaviza a todos los hombres, y que se conoce como el mundo. El mundo es un sistema atractivo, sutil y seductor que envuelve cautelosamente a las personas y las constituye en enemigas de Dios. El Señor dio buena cuenta de ese sistema engañoso y ahora somos libres de él.
De la misma manera, la muerte del Señor en la cruz mató al viejo hombre. Esa unión fraudulenta entre Satanás y el hombre llegó a su fin, se acabó. El diablo nos usurpó en el huerto de Edén y nos unió a él y nos esclavizó, nos quitó la libertad. El Señor en la cruz rompió ese yugo de esclavitud y nos hizo libres para que por amor, en plena libertad y de manera voluntaria nos unamos a Él. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículo 36. Ahora tenemos a nuestro verdadero marido. Ahora sí estamos genuinamente casados y nuestra unión con Él es por amor, no por obligación. Bueno, por lo menos estamos comprometidos. Además, esa unión es indisoluble. Nadie la puede romper. Esa unión indisoluble se llama el nuevo hombre. Otra cosa que hizo el Señor por medio de su muerte fue aniquilar, destruir al autor de todas nuestras desdichas, el diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, versículo 14. Antes de que Jesús viniese y muriese en la cruz, los dos pueblos que para Dios existen, que son judíos y gentiles, eran irreconciliables, eran enemigos, se odiaban profundamente. Entre los dos había una pared de separación. El Señor nos reconcilió e hizo de los dos pueblos uno solo y nuevo hombre. Con su muerte se acabaron las divisiones. Finalmente, en la cruz, el Señor Jesús exhibió públicamente a los principados y potestades y triunfó sobre ellos, es decir, destruyó la totalidad del reino de las tinieblas. La resurrección y sus efectos. 3 días después de su muerte, el Señor resucitó y su resurrección cumplió básicamente 2 objetivos. El primero, vencer la muerte. El poder más grande que había en el mundo, aparte del Señor, era el de la muerte. Sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado, que este es el aguijón de aquella, es decir, cuando Satanás inyectó el pecado en el hombre, su consecuencia es la muerte. El pecado trajo consigo la muerte. Antes de que Jesús viniese y muriese en la cruz, ningún hombre estaba exento de morir. Todos teníamos que someternos a la muerte y morir, pero el Señor con su muerte venció al pecado y con su resurrección venció la muerte y su poder. ¿Por qué era necesario vencer la muerte? El proceso de redención apunta a que el hombre pudiera llegar a Dios, participar de sus riquezas y ser uno con Él. Dios es vida, en Él no hay nada de muerte y nadie que tenga muerte puede llegar hasta Él. Antes de que Cristo viniera, muriese y resucitase, todos los hombres estábamos muertos, llenos de muerte. Para poder acercarnos a Dios era necesario ser totalmente limpios de la muerte, liberados de ella, y solamente el Señor Jesús, mediante su resurrección, quitó de nosotros la muerte y trajo a luz la vida. Ahora no estamos bajo el yugo de la muerte, ni la muerte se enseñorea de nosotros. Ahora tenemos la vida eterna, la vida de Dios, y cada día somos vivificados, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. El segundo aspecto que hacía necesaria la resurrección del Señor es que con ella se despojó de la carne y nos despojó a nosotros de esa expresión de Satanás. Cuando Jesús resucitó, llegó a ser el espíritu vivificador, el espíritu vivificante. Después de la resurrección, Él tiene la capacidad de entrar en el hombre como vida y vivificarlo. Y eso hizo la noche de la resurrección. Se sopló dentro de los discípulos como el espíritu vivificante. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Después lo ha venido haciendo en millones de seres humanos, entre los que estamos incluidos nosotros. El tercer aspecto de la resurrección consiste
en mezclarse con los hombres que él había escogido. Ahora Dios y algunos hombres, sus hijos, ya no están separados. Ahora Dios no está solo en el cielo, sino en la tierra morando con aquellos humanos que había escogido antes de la fundación del mundo y a quienes ha venido regenerando a lo largo de los siglos para convertirlos en los miembros de su cuerpo, que es la iglesia, para edificarlos conformándolos y transformándolos hasta que lleguen a ser iguales a Él. Todo esto tiene que ver con la resurrección del Señor. La ascensión. En la mañana de su resurrección, el Señor Jesús ascendió al trono del Padre para presentarse ante Él como las primicias de su obra de redención y para recibir del Padre la aprobación de la obra que había realizado en la tierra. Y 40 días después de esto, ascendió de manera visible para ser entronizado a la diestra del Padre y tomar posesión como el Rey de Reyes y Señor de Señores y tomar las riendas del universo. Cuando el Señor ascendió, sus hermanos, los creyentes, ascendimos con Él y nos sentamos en lugares celestiales y estamos por encima del reino de las tinieblas, de los reyes y reinos del mundo y por encima de todas las dificultades que conllevan nuestra vida en esta tierra. ¿Qué hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1, versículos 20 y 21, y capítulo 2, versículo 6. Después de su ascensión, el Señor Jesús fue entronizado en el trono del Padre como aquel que gobierna el universo. La mayor derrota para Satanás consiste en que hoy hay un hombre sentado en el trono de Dios como Dios, que gobierna el universo y está trabajando en sus hijos para edificar su cuerpo, la iglesia, hasta que todos los santos alcancemos la unidad de la fe, el pleno conocimiento de Él, lleguemos a ser un hombre plenamente maduro, un huerto donde Él disfruta los frutos de su labor y hasta que alcancemos la medida de la estatura de su plenitud. Cuando el Señor ascendió, después de 40 días de haber resucitado, Él entró en el cielo para recibir la gloria que había tenido con el Padre antes que el mundo fuese, y ahora está en ese ámbito de gloria que es lleno de vida eterna, luz, amor, justicia y santidad. Y es un ámbito donde nada inmundo, nada de lo que produce el diablo y su reino de tinieblas puede penetrar. En cambio, nosotros sus hijos, si aprendemos a entrar en el Espíritu y a vivir en Él, aun estando aquí en la tierra, haciendo uso de la fe que el Señor sembró en nosotros, podemos penetrar su ámbito de gloria, vivirla y disfrutarla. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Una vez que el Señor ascendió y entró en la gloria de Dios, no se quedó quieto, sino que después de 10 días descendió sobre los discípulos como el Espíritu de poder, y desde entonces desea que sus hijos, sus hermanos, nos dispongamos para hacer la voluntad del Padre. Él desea encontrar a algunos de sus hijos que quieran andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Si miramos con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles y buscamos revelación en él, encontramos que la inmensa mayoría de las obras realizadas a lo largo de sus 28 capítulos fueron obras realizadas por el Espíritu, y por eso pensamos que el nombre de ese libro no debiera ser Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu a través de los discípulos, porque si hay un libro donde se vea reflejada y realizada la voluntad del Padre, es en ese. Dios realizó toda su obra de redención por medio de Cristo con ese fin, con el fin de llenar a algunos hombres de Él
investirlos de poder y ejecutar la constitución y edificación de su cuerpo, la Iglesia. Infortunadamente, el cristianismo contemporáneo no ha podido entender esta realidad. Ellos creen que el Señor los ha investido de poder para que cada uno haga las obras que le parece y como le parece bien hacerlas. No, el Señor nos llena de Él para hacer sus obras por medio nuestro, pero no somos nosotros quienes hacemos esas obras, sino que Él hace sus obras por medio de nosotros. Qué privilegio es ser vasos, instrumentos que el Señor llena y utiliza para llevar adelante sus deseos. Pero cuán horroroso es que los hijos de Dios conviertan el deseo del Señor en un bazar, en un mercado de baratijas, haciendo un poco de obras que el Señor no ha mandado y que Él no está haciendo. Hacer nuestras obras creyendo que con ellas agradamos a Dios es desconocer toda la obra de redención que el Señor realizó en Cristo. Es darle una bofetada al Señor y decirle que su obra no nos interesa, que nosotros somos mejores que Él, que nosotros podemos hacer mejor las obras de lo que Él puede hacerlas. Por eso es necesario dejar toda obra nuestra, detenerla definitivamente, volvernos al Señor y permitirle que sea el Padre quien hace sus obras. El Señor Jesús nos dio un gran ejemplo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan 14, versículo 10. Cualquier obra que un creyente intente hacer para el Señor lo ofende, porque de acuerdo con Isaías, nuestras justicias son todas como trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64, versículo 6. Bueno, estás empezando a tener una revelación clara sobre el reino de los cielos y la necesidad de entrar en él. Anímate y sigue disfrutando esta palabra. Y finalmente estarás apto para entrar en el reino de los cielos, preparado para la venida del Señor y ayudando a preparar a otros para que lo logren, para que logren entrar en el reino de los cielos, enviándoles la dirección de la página www.las-primicias.com.